El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo con amigos y vecinos que quizás estén atrapados en la variedad de las sectas? Así que si tienen sus Biblias, yo quiero que por favor abran conmigo para comenzar en el capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y como sabemos muy bien, hay muchas personas hoy haciéndose esa pregunta. ¿Cómo vamos nosotros a ver cuando Cristo va a regresar? ¿Cuáles serán las señales de su segunda venida? Mi familia y yo vivimos en las islas de las Filipinas por varios años, y entre 1984 y 85 yo viajé alrededor de las islas predicando, y muy a menudo compartía una historia con los filipinos que ellos recuerdan muy bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, simultáneamente con el bombardeo de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los japoneses también bombardearon Clark, la base aérea de Clark, al norte de Manila. Y el general Douglas MacArthur, quien estaba en las Filipinas en aquel tiempo, salió y fue a Australia. Y desde Australia envió un mensaje por la radio a los filipinos, quienes todos recuerdan. El señor general MacArthur dijo: yo regresaré. Y se le habla a los filipinos quienes vivieron en aquel tiempo durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos le van a decir que ellos vivían por esas palabras. Esas palabras, ellos sabían que MacArthur les había prometido que él iba a regresar. Y en 1945 él cumplió esa promesa y liberó las Filipinas, las Islas Filipinas. Y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, Él ha dicho: yo regresaré. Y los discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo es que esto va a ocurrir? ¿Cuáles serán las señales de tu segunda venida? Y si seguimos leyendo Mateo 24, leer este capítulo es como leer el periódico de día de hoy. El Señor Jesucristo dijo: en los últimos días van a escuchar de rumores de guerras, van a haber hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y esto lo estamos escuchando hoy. Mas quiero que se den cuenta lo que el Señor Jesucristo, cuál fue la respuesta número 1 a sus discípulos en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a ver el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. 4 veces aquí en el Sermón de los Olivos, Jesús nos advierte que en los últimos días vamos a ver la llegada de falsos profetas y falsos cristos, que van a engañar a muchas personas. Y ciertamente lo vemos hoy, como nunca antes, alrededor del mundo. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar pues en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, comenzando con el versículo 16. El apóstol Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto se vuelve a ver hoy en día como nunca antes. Muchas personas cambiando de la doctrina sana y de la verdad de la palabra de Dios por cualquier tipo de método hecho por los hombres. Y ¿sabes? El término secta llegó a la atención de la gente en noviembre de 1978, cuando los periódicos alrededor del mundo decían que 900 americanos se suicidaron en Jamestown, en la Guyana. Y muchas personas se preguntaron, ¿cómo puede ocurrir algo así? ¿Cómo es que 900 personas siguieron a un hombre llamado Jim Jones y permitieron que él les dijera eso y tomaron veneno? 900 personas tomaron las tazas, le dieron los bebés a los niños y ellos mismos la tomaron y se envenenaron. Yo me acuerdo ver las fotos en las diferentes revistas, en los periódicos, de los cadáveres inflados ahí en el campo, en Sudamérica, en Guyana, ahí en Jamestown. Para mí fue algo interesante que el comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que estaba responsable para ir al campo de Jamestown y limpiarlo, y traer los cadáveres para los Estados Unidos y enterrarlos, era un creyente. Y cuando él regresó a los Estados Unidos, él dio una conferencia de prensa. Y nunca me olvidé una de las cosas que él dijo. Él dijo, una de las cosas que nos interesó más acerca de Jamestown fue que cuando limpiamos el campamento, no encontramos una sola Biblia en todo Jonestown. Y Jim Jones, quien había comenzado como un ministro legítimo del Evangelio, gradualmente se fue en un viaje propio, de ego, enorgulleciéndose que era la voz de Dios, el profeta de Dios en la tierra, y finalmente clamando que Él era el mismo Cristo encarnado. Y estaba tan convencido que convenció a las personas que Él era el profeta de Dios en la tierra, que cuando les dijo que tomaran veneno, pues imagínate, ¿quién eres tú para cuestionar la palabra de Dios en tierra cuando tú crees que Él es un profeta? Y 900 personas se suicidaron. Jim Jones eficazmente cambió la Biblia con su propia teología hecha por hombres. Y estas son las características más comunes en las sectas. Todas ellas quieren sacarte de la palabra de Dios, la Biblia, para que sigas cualquier enseñanza de hombres o a un hombre que es contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. También vamos a buscar en 1 Timoteo capítulo 4 con respecto a la segunda venida de Cristo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía no simplemente se nos dice que en los últimos días vendrán falsos profetas y falsos cristos. Mas la Biblia nos dice que en los últimos días muchas personas seguirán las doctrinas de los demonios y espíritus engañadores. Y eso lo vemos hoy nuevamente como en ninguna otra época. Como las personas se involucran con el espiritismo, con la astrología, con la brujería, con el satanismo, buscando detrás del mundo del ocultismo la doctrina de los demonios. La Biblia aquí nos dice que en los últimos días muchos van a hacer esto. Ahora, si vienen falsos profetas, y muchas veces las personas se preguntan, ¿cómo es que sabremos la diferencia entre el profeta falso y el profeta real de Dios? Si quieren, vamos a Mateo capítulo 7. Jesucristo aquí nos da algunos indicios de cómo un falso profeta se presentará. Mateo capítulo 7, comenzando con el versículo 15. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge el uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto, cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesucristo dijo que vendrán falsos profetas y que un falso profeta le va a llamar Señor. Van a predicar en su nombre. Inclusive van a hacer milagros en el nombre de Cristo. Mas Él dijo que en el día del juicio Él les va a decir, yo nunca os conocí, apartaos de mí. Ahora, si vienen esos falsos profetas que van a llamar a Jesús Señor y van a predicar en su nombre, ¿cómo es que nosotros vamos a saber la diferencia entre el falso y el verdadero? Pues el Señor Jesucristo nos da algunos indicios, empezando con el versículo 15. Primeramente, Él dice que el falso profeta va a llegar a nosotros vestido como una oveja. Y es interesante que Jesucristo siempre utilizó la oveja para describir la iglesia, el cuerpo de los creyentes. Y Jesucristo dijo que el falso profeta va a llegar pareciéndose a uno de nosotros. Él, de una manera exterior, va a parecer como un creyente. Va a hablar como un creyente. Va a llamar a Jesucristo Señor y predicar en su nombre. Jesucristo dijo que en el día del juicio yo le voy a decir, yo nunca le conocí, departa de mí. Si ellos se van a parecer creyentes, van a sonar y hablar como creyentes, ¿cómo vamos a saber el verdadero del falso? Versículo 20, el Señor Jesús dice, los conoceréis por sus frutos. Algunas personas me dicen, pero un momentito, si tú dices que lo vamos a conocer por sus frutos, bueno, yo tengo vecinos que son testigos de Jehová o amigos que son mormones, y ellos tienen que ser cristianos porque ellos viven una vida muy buena moralmente y ética. Mas hay que entender algo. Por un ejemplo, vamos a darle un ejemplo. Mi esposa tiene una tía, ¿no? Una tía quien por 35 años fue una profesora en una universidad bastante grande en los Estados Unidos. Ella era ateísta, odiaba a Dios y estaba orgullosa de su ateísmo. Mas si tú llegases a conocer a la tía de mi esposa, ella es una de las señoras más amables, morales y éticas que uno podría conocer, una persona muy buena. Es muy posible que una persona viva una vida ética y moral y estar en guerra contra Dios. Hay dos tipos de frutos que se hablan en la Biblia. El primero es el fruto de tu vida y el del que se habla más en la Escritura es el fruto de la doctrina, el fruto de la enseñanza recibida. Y la palabra nos amonesta constantemente que probemos lo que una persona está enseñando. Por ejemplo, hay que ir a Deuteronomio capítulo 13, 1 a 5, donde Dios decía, probad los profetas. Ellos están guiando a la adoración del verdadero Dios o están enseñándoles algo en contra de lo que Dios os reveló. Primera de Tesalonicenses 4, 21. Prueba todo, aférrate a lo bueno. Judas 3 nos dice que peleemos fuerte contra la fe, esta fe que ha sido entregada una vez para siempre para los santos. Y el versículo 4 dice, ¿por qué? Porque vendrán muchos falsos profetas en los últimos días. Y muy a menudo se nos dice que probemos todas las cosas en base a la palabra de Dios. Bueno, te estarás preguntando en este momento, bueno, Ron, ¿qué es lo que tú realmente quieres decir cuando hablas de una secta? ¿Qué es una secta? Bueno, como pueden ver aquí en la pantalla, hay 4 categorías en las cuales nosotros nos referimos como sectas que no son cristianas. La primera
son las que son conocidas como las pseudo-cristianas o sectas falsas con bases cristianas. Estas son organizaciones que se denominan ser cristianas, que proclaman creer la Biblia, mas están fundando su enseñanza en base en la palabra de Dios. Ellos proclaman tener una nueva revelación, una enseñanza de hombres que dicen que es más grande que la Biblia, a través de la cual interpretan la Biblia y terminan negando la doctrina central bíblica, histórica de la Biblia. Tenemos tales organizaciones como la Atalaya de los Testigos de Jehová. Tenemos la Iglesia de los Santos y de los Últimos Días, como comúnmente conocidos los mormones. O tenemos Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, o Harold W. Armstrong, publicador del magazine o de la revista La Verdad, o San John Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación. Muchas otras organizaciones que claman ser cristianas, creen y claman creer en la Biblia, mas en realidad no están enseñando la palabra de Dios. Ellos creen tener una nueva revelación, una enseñanza hecha por hombres que dicen que es más grande, más superior a la Biblia. Y lo que terminan es negando las enseñanzas de la Biblia. Fue en 1820 cuando Joseph Smith, fundador del mormonismo, dijo que él recibió una revelación de un mensajero de luz, que todas las enseñanzas de todas las iglesias cristianas estaban erradas, que la cristiandad era una abominación, que él había sido escogido para ser la voz de Dios en la tierra y que todos los otros estaban errados. Y en 1879 Mary Baker Eddy llegó, la fundadora de la ciencia cristiana. Ella dijo que tenía una revelación más alta, clara y pura a que aquella que había sido dado antes, que ella sola tenía las llaves para descubrir la Escritura. En el 1870, Charles Taze Russell, fundador de la Fundación Atalaya, los Testigos de Jehová, ellos también claman que son los únicos que ellos son los únicos que pueden hablar por Dios, que todas las otras religiones están erradas. Y la lista continúa y continúa. Mas lo que tenemos son organizaciones que claman tener una nueva revelación por parte de Dios, mas niegan la palabra básica de Dios, la Biblia. Es importante entender una cosa, cómo las personas son engañadas por las sectas. ¿Qué es lo que hace que ellos sean engañados? Primero, si vosotros estáis tomando nota, hay que entender que las sectas van a utilizar terminología cristiana y van a sonar como creyentes, van a sonar muy cristianas. Pero primero, las sectas han redefinido la terminología. Ellos utilizarán palabras cristianas para hacerle creer que son creyentes, mas van a cambiar el significado de esas palabras para acomodar su teología hecha por hombres. Por ejemplo, podéis tener un testigo de Jehová que llegue a tu puerta y tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿tú crees en Jesucristo? Ellos van a sonreír y van a decir, pues claro que sí, absolutamente. Mas si tú le preguntas a un testigo de Jehová, ¿quién es Jesucristo? Ellos te van a decir que Jesucristo es el arcángel Miguel, que él fue la primera creación de Dios, que vino a la tierra como hombre, murió, resucitó como un fantasma invisible y regresó invisiblemente en 1914 a la ciudad de Nueva York, a la central de la Atalaya. Dos mormones, por ejemplo, misioneros que lleguen a la puerta y les preguntas, bueno, ¿tú crees en Jesucristo? Ellos van a sonreír y te van a mostrar esa plaquita que ellos cargan. Nosotros estamos aquí en la iglesia del Señor, de Jesucristo, de los santos y los últimos días. Mas el problema con los mormones, que tratan de sonar como cristianos, también han redefinido las palabras bíblicas para engañar a las personas y llevarlas a su religión falsa o su doctrina falsa. Un ejemplo, cuando mi familia vivimos en las Filipinas, como les comenté, en 1984 los mormones abrieron un nuevo templo en Manila y ellos estaban
planeando una apertura oficial bastante grande para que el pueblo filipino pasara por su pueblo, por su templo. Mas los mormones cuando abren un templo no lo abren para adoración y enseñanza, sino que ellos tienen ciertos rituales privados que Joseph Smith tocó de las logias masónicas, que es una de las sectas paganas más fuertes en el mundo. Y cuando un mormón pasa por el templo, hace estos ritos secretos y también practica bautismos para los muertos, y los muertos y los mormones creen que ellos pueden ser los salvadores de aquellos que han muerto a través de ganar la salvación por bautismo en el templo. Y los mormones también practican matrimonios celestiales, matrimonios por eternidad, donde ellos creen que se pueden convertir Padre Dios, Padre Madre, y procrear su propio planeta en la galaxia, tal como su propio Padre y Madre lo hizo sobre el plan de la Tierra, como lo hizo aquí en la Tierra. Y ellos están abriendo este templo allí en las Filipinas, y nosotros queríamos advertir a los filipinos acerca de esta secta. Y sabiendo que los filipinos, el 95% son católicos, escribimos un tratado bastante bonito que apelaba a los filipinos, en el cual en la portada estaba una foto de la Virgen, y preguntábamos en el texto, ¿fue la Virgen María realmente una virgen? Y en la parte decía, la iglesia mormona dice no. Es un buen tratado para un país católico. Y cuando abría el tratado, hablaba acerca de lo que los mormones creían acerca de Dios. Los mormones enseñan que Dios es un ser finito de carne y hueso, que Él fue un hombre que se desenvolvió para convertirse en Dios. Los mormones enseñan que nuestro Padre Dios tiene un padre y madre sobre Él, y hay un abuelo y abuela Dios, y que Él es un hombre finito, y que es solamente Dios sobre la tierra. Y dicen que hay millones de otros dioses para otros planetas y galaxias en el espacio. Que Dios el Padre no es infinito, no es eterno. Él es un hombre finito que se ha desenvolvido para convertirse Dios solamente en el planeta Tierra. Y enseñamos también, en el tratado también hablamos de lo que los mormones hablan acerca de Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo es el hermano de Satanás. Cada mormón cree eso, que Él es simplemente un Dios entre muchos dioses, y así sucesivamente. ¿Y cuál es el verdadero plan de salvación y qué es lo que la Biblia dice? Así que cuando empecé a pasar estos tratados el primer día, no pasó mucho tiempo cuando los mormones se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, y y me enviaron unos mormones misioneros. Y los misioneros preguntaban, ¿por qué estás haciendo esto? No es bueno atacar otras religiones, ¿por qué nos estás atacando? Yo les dije, vamos a entender algo, ¿saben? Yo no estoy aquí para atacarlos a ustedes. Yo tengo un amor muy grande por los mormones como personas, pero quiero advertir a los filipinos de que es su profeta, fue vuestro profeta Joseph Smith, quien dijo que todas las iglesias cristianas estaban erróneas y que todas las enseñanzas de la fe cristiana eran una abominación. Fue la iglesia mormona quien dijo que la Trinidad y la deidad de Dios y la salvación a través de Jesucristo son cosas de abominación, que no somos nosotros los cristianos quienes estamos atacando a los mormones. Son los mormones quienes han declarado guerra contra Jesucristo, esta iglesia. Así que es hora de que los cristianos se paren y defiendan la fe. Esta fe que Judas dice una vez entregada para todos los santos. Así que yo continué entregando los tratados. Bien, ahí rapidito empezaron a amenazarme que si no salía de ese sector me iban a matar. Una hora más tarde, cuando estaba parado ahí en una esquina entregando los tratados, el jefe de la seguridad del templo venía con un carro, llegó y casi me atropelló. Yo salté de nuevo pues al andén a un minutico antes y erró y casi me pegó. Un montón de personas empezaron a juntar alrededor mío y empezaron a gritarme. Nunca me olvidaré que estaba tan caliente como 40 grados centígrados. Y el Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo dos semanas más para entregar estos tratados y es el primer día y ya están tratando de amenazarme y quitarme la vida. Pensé, ¿qué sería lo que el apóstol Pablo haría? Probablemente el apóstol Pablo empezaría a predicar la cruz. Dice que en 1 Corintios 2:2, yo me determiné no saber nada más, sino solamente Jesucristo y crucificado.
Galacias 6:14 dice que yo no me enorgullezca, y si me enorgullezco de algo, que me enorgullezca en la cruz del Señor Jesucristo. Así que me paré enfrente al templo y empecé a predicar la cruz. ¿Dónde está la cruz? No hay una cruz en el mormonismo. Saben, nunca vamos a ver una cruz en la iglesia mormona. Nunca habrá una cruz en un templo mormón. Y empecé a predicar la cruz de Jesucristo. El jefe, el líder de los mormones salió del templo y le pregunté, Señor, ¿dónde está la cruz? No hay cruz en el mormonismo. Tal es el punto que los mormones no gustan de la sangre y la cruz, que en la comunión ellos usan agua en vez de vino o jugo de uva, porque no quieren representación de la sangre. Y le pregunté, Señor, ¿dónde está la cruz? Y el mormón me miró y me dijo, la cruz es una tontería, la cruz es una abominación. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Yo tenía mi Nuevo Testamento en el bolsillo, lo saqué y fui a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y le dije, ¿por qué no lee lo que dice 1 Corintios 1, 18? Léalo a la gente que está aquí alrededor. Y empezó a leer, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo miré con todo el amor y la compasión que tenía. Le dije, Señor, la Biblia dice que tú estás pereciendo. Estás pereciendo. La Biblia dice que la palabra de la cruz para aquellos que están pereciendo es una tontería, es una locura. Él regresó pues a su templo. Y sabe, los misioneros mormones llegarán a tu puerta y sonreirán y dirán, hello, hola, estamos aquí de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Mas amigos, hay que entender algo. Ellos no son de la iglesia de Jesucristo. Ellos son la iglesia de Joseph Smith, un profeta falso, un ángel de Dios, de la luz que está en cada templo mormón alrededor del mundo. ¿Quién es ese ángel de luz que está sobre cada templo mormón? Que le dijo a Joseph Smith que todas las doctrinas cristianas son falsas. Es interesante para mí saber que el apóstol Pablo nos advirtió en 2 Corintios capítulo 11, 14. Él dice, está preparados porque Satanás vendrá como ángel de luz buscando a quien engañar. Y este ángel de la luz viene del infierno y no de Dios. Y aún así los mormones parecerán como cristianos, hablarán como cristianos, usarán palabras de creyentes, mas primer punto, recuerden que ellos han redefinido los términos. Y al tratar con las sectas, nosotros como creyentes debemos de definir nuestra terminología. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de Dios? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de Jesucristo? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la salvación? En un minuto más vamos a volver otra vez a estos puntos. Más como veis aquí en la categoría, hay una segunda, en la pantalla hay una segunda categoría. Estas son las sectas conocidas orientales. Aquellas que tienen sus bases en la filosofía oriental, específicamente en el hinduismo, en el budismo, tales como los Hare Krishna, el movimiento, la Maharaji Ji, la misión divina, meditación trascendental de Maharishi Yogi Shogi, la yoga y otras formas hindúes de sectas. Ellos enseñan hinduismo básico. Ellos dicen que somos parte de un universo impersonal. Ellos que dicen que la razón por qué la gente sufre en el mundo es porque tú crees que eres una persona. Personalidad, pensar y sentir es una ilusión, ellos lo que ellos dicen. Y para salir del sufrimiento hay que salir de este mundo físico y hay que trascender a través de la meditación trascendental o a través de la meditación de la yoga y formar parte del universo impersonal que ellos llaman Dios. En India ellos lo describen como una gota de agua entrando en el océano. Ellos dicen cuando tú pierdes toda identidad, toda personalidad, entonces tú vas a estar con paz, en paz. Mas saben amigos, es paz
al precio de tu propia personalidad y alma. Y muchas personas han ido en otra tercera categoría, llamada las sectas de la nueva era. Y el movimiento de la nueva era está expandiéndose por todo el mundo. Cuando yo estaba en la India el año pasado, el libro que se vendía más eran los libros de Shirley MacLaine, uno de los promotores más importantes del movimiento de la nueva era. Cuando estuve en Brasil este año, encontré los libros de Shirley MacLaine en la nueva era en cada librería, traducidos al portugués. En la Unión Soviética, el programa de televisión que más se asiste es un programa de la nueva era, de algo de la psiquis, que se transmite desde Moscú, y que ha cautivado toda Rusia y todo el bloque oriental y todos los Estados Unidos y todo el Canadá. Bueno, ¿y qué es el movimiento de la nueva era que tantas personas están involucrando? Pues en el movimiento de la nueva era es una combinación de la teoría de la evolución y el humanismo del occidente con el misticismo hindú del oriente, y a la vez mezclándolo fuertemente con el mundo del ocultismo, la doctrina de los demonios y espíritus engañadores. Y en el movimiento de la nueva era, ellos dicen que el hombre se ha desarrollado físicamente como un animal, y que ahora nosotros estamos en el borde de una nueva era, lo que ellos llaman la era del acuario. Y ellos dicen que en la nueva época el hombre continuará su evolución, mas se transformará mental y espiritualmente para alcanzar su naturaleza divina, y que al final el hombre se convertirá en Dios mismo. Amigos, esta es la mentira más vieja que está registrada en la palabra de Dios, la Biblia. La encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, donde la serpiente le dijo a Eva y a Adán: coman del fruto. La misma mentira que atrapó a Adán y a Eva y los arrojó del jardín del Edén es la misma mentira que está proclamando el movimiento de la nueva era y muchas otras sectas. Tú te puedes convertir en Dios. Es el último acto de rebelión contra Dios. El hombre tratando de ser Dios. Romanos capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: profesando ser sabios, el hombre se convierte en un tonto y ha cambiado la gloria del Dios incorruptible por la imagen de un hombre corruptible. El hombre queriendo ser Dios. Ese es el movimiento de la nueva era. Más una cuarta categoría es la que llamamos el ocultismo o las sectas espiritistas. Es lo que Pablo habla en 1 Timoteo 4:1. Él dice: en los últimos días muchos seguirán tras de la doctrina de los demonios y de los espíritus engañadores. Y en el mundo vemos hoy que muchas personas se están involucrando en cualquier forma de espiritismo, astrología, brujería y cualquier otra forma del ocultismo. Si leemos Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, Dios habla muy claro acerca de las áreas del ocultismo, lo que Él piensa al respecto de ellas y por qué son una abominación en sus ojos. Mas en el tiempo que nos resta, vamos a ver brevemente la primera categoría de las sectas pseudo-cristianas, organizaciones que claman ser cristianas, mas que claman a la vez tener una nueva revelación o una enseñanza del hombre que es superior a la Biblia. Algunos claman tener una nueva revelación de Dios, como lo hacen los mormones, por ejemplo. Bueno, ¿cómo es que tú vas a saber que esa nueva revelación es de Dios o no? ¿Cómo lo vamos a probar? Tenemos muchas personas alrededor del mundo diciendo: yo tengo una visión, una profecía, una nueva revelación. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente esto es de Dios o no? Especialmente cuando nos damos cuenta que cada secta comienza con una persona que clama decir tener una nueva revelación de Dios. ¿Cómo sabemos si es de Dios? Es muy simple, ¿sabe? Dios ya no lo dijo en Malaquías 3:5, que Él es inmutable, que Él no cambia.
Hebreos 6, 17 y 18, Dios nos dijo que Él no miente, que Él no cambia, que Él es consistente en la verdad. Él no se va a contradecir a sí mismo. De tal manera, si alguien llegase a decir que tiene una nueva revelación de Dios, siempre debemos de probar esa nueva revelación por la revelación más antigua de Dios, que es la Biblia. Y si vemos que realmente es consistente y está en armonía con la palabra de Dios, la Biblia, entonces no hay problema. Mas si probamos esta nueva revelación por medio de la palabra de Dios y encontramos que se contradice o es inconsistente en cualquier punto, siempre por esta razón tenemos que arrojar la nueva revelación y aferrarnos a la antigua revelación, porque Dios nos ha dicho que Él no cambia, Él es consistente en la verdad. Esta es la razón por qué la Escritura debe ser nuestra autoridad cuando tratamos con las sectas. Segunda de Timoteo 3, 16 dice que toda la Escritura ha sido dada por inspiración de Dios. Y es la Escritura que es buena para enseñar, para corregir, para entrenar en justicia. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que prueba todas las cosas. Judas 3 nos dice que hemos de pelear por la fe que nos ha sido dada una vez a todos. Esta es la razón y eso es lo que queremos hacer en esta noche. ¿Por qué es tan importante probar todas las cosas en base a la palabra de Dios? Bueno, si buscáis conmigo en 2 de Corintios capítulo 11, ahí vais a daros cuenta el por qué. 2 de Corintios capítulo 11, comenzando con los versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y dice a ellos en el capítulo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos pues que Pablo le está escribiendo a los creyentes y él está diciendo: yo temo de vosotros, oh creyentes, que a lo mejor vuestra mente sea engañada de la simpleza y la sincera fidelidad a Jesucristo. Y te preguntarás, ¿cómo es que esto sucede? Vamos a ver el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si quizás quieres subrayar en tu Biblia que Pablo dijo que hay otro Jesús, o si recibís otro espíritu que os es recibido, y quizás sería tan bueno subrayar que hay otro espíritu diferente al Espíritu Santo, u otro evangelio del que habéis aceptado. Sería bueno subrayar eso, que hay otro evangelio, un evangelio falso. Él dice: bien, tengo un temor de que a lo mejor lo toleraráis. El capítulo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está la identificación nuevamente. Falsos profetas que se disfrazan para aparecer como creyentes. Y el versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pues él dice que yo temo por vosotros, oh creyentes, que a lo mejor vuestras mentes sean erradas, sean engañadas de la sincera fidelidad a Cristo, porque él dice que va a llegar otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, falsos, traído a vosotros por profetas falsos que parecen creyentes. Y algunas personas me dicen: un momentico, yo pensé que solo había un Jesús, un Jesucristo. No, amigos, hay que entender que hay hoy en día literalmente cientos de Jesucristos que están siendo vendidos al público, y que el Jesús de las sectas
no es el Jesús de la Biblia. Ellos tienen otro Jesús, un Jesús falso que no puede salvar a nadie. Como Jesús dijo en Mateo 24, en los últimos días vendrán muchos falsos profetas, falsos cristos. Y hoy en día los tenemos por millares. ¿Quién es el Jesús de las sectas? Bueno, como pueden ver aquí en la pantalla, podemos ir a través de la lista. Pregúntale a un testigo de Jehová, él te va a decir que Jesucristo es el arcángel Miguel, la primera creación de Dios. Ellos dirán que él llegó a la tierra como un hombre, murió y resucitó como un espíritu invisible. Los mormones enseñan que Jesucristo es el hermano de Satanás, que él es simplemente un Dios entre 1,000,000 de dioses, que es un hombre que se ha desarrollado para convertirse en Dios, y que tú también puedes desenvolverte para convertirte en Dios. Ellos dicen que la sangre de Cristo es inefectiva, ineficaz para perdonar los pecados y borrar los pecados. Los de la ciencia cristiana, ellos dicen que Jesús es una idea divina, muy bonita. Herbert W. Armstrong, el que publica la revista La Simple Verdad, él dice que Jesús fue el primer hombre que se perfeccionó a sí mismo, que Él es ahora nuestro ejemplo de que cómo nosotros debemos de perfeccionarnos a través de la membresía en la iglesia de Armstrong y diezmando a la iglesia de Armstrong. Y entonces tenemos a los Bahá'ís. Ellos dicen que Jesús es una gran manifestación, 9 grandes manifestaciones. No importa en qué religión tú crees, todas las religiones, ellos dicen, son prácticamente lo mismo. Sun Myung Moon, el fundador de la Iglesia de la Unificación, o los Moonies, él dijo que Jesús es un hombre que fracasó y que el Sun Myung Moon es la segunda venida de Jesucristo. Los espiritas dicen es un medium avanzado en la sexta esfera de la proyección astrológica, lo que quiera significar esto. Los rosacrucistas dicen que Jesús fue una manifestación de conciencia cósmica. Maharishi y la meditación trascendental dice que Jesús fue un gurú iluminado que nunca sufrió y murió por nadie. Y la lista continúa y continúa. Mas lo que tenemos aquí son organizaciones que dicen que son cristianas, pero están trayendo un Cristo falso, al igual que un evangelio falso. Como Pablo dijo, tienen otro Jesús que no puede salvar a nadie. Y la pregunta más importante para concluir en este día es, ¿quién es el real Jesucristo? Y la gran pregunta es que ¿quién crees tú que es Cristo? Es la pregunta que hoy en día nos hacemos. ¿Quién es el Cristo verdadero? Amigo, yo tengo un amigo que trabajó en el Departamento del Tesoro en Washington, la capital de los Estados Unidos, y su trabajo era enseñarle a los banqueros cómo detectar moneda falsa. Y le pregunté, ¿cómo es que lo hacen? ¿Le muestran diferentes billetes falsos? Dijo, no, realmente es algo interesante. Lo que nosotros hacemos es que llevamos a los cajeros y los llevamos a un cuarto y los ponemos allí por una semana con puros billetes nuevos que son verdaderos. Y por una semana lo único que hacen es tocarla, sentirla, oler la moneda real. Y es interesante. Después de una semana, después de hacer nada más que tocar la moneda verdadera, tan pronto como un billete falso pasa por los dedos de los cajeros, ellos van a detectarlo de inmediato, porque ellos saben la verdadera cosa también, la moneda real también. No es nuestro propósito en esta conferencia haceros a cada uno de vosotros expertos en las sectas, mas en realidad nuestro propósito es que vosotros podáis llegar a conocer la cosa real tan bien que no importa qué cosa falsa llegue en vuestro camino, vosotros podáis llegar y detectarlo inmediatamente. ¿Quién es el verdadero Cristo? 2 pasajes que queremos mirar ahora.
Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 1 al 3. Juan dijo: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan dijo: hay que probar los profetas y sus espíritus. Ellos confiesan que Jesucristo es el Dios eterno quien llegó en carne propia. Hay muchas sectas que creen que Jesucristo vino en carne. Mas Juan dijo: probadlos. ¿Confiesan ellos que Jesucristo vino en carne? Juan ya había escrito para nosotros quién era este único que había llegado en carne y sangre. Vamos pues al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Pasaje para que no haya error de quién él se estaba refiriendo. Evangelio de Juan 1:1, él escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 ahora. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Quiero que piensen conmigo hoy. Juan dijo, versículo 1, que la palabra, que el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 él dice: el Verbo se convirtió, fue hecho carne. Y si el Verbo era Dios y el Verbo se convirtió en carne, ¿quién era el Verbo? Juan comienza su evangelio para que no hubiera error. Él dice: Dios tomó carne, Dios encarnado. Y cuando él escribe su epístola, él dice: probad los profetas. Ellos confiesan que Jesucristo es el Dios eterno encarnado. Si ellos niegan esto, entonces él nos dice que son anticristos. Amigos, hay una marca distintiva de cada secta. Ellas niegan que Jesucristo llegó en carne, se encarnó en carne propia. Ellos todo lo niegan. Ellos tienen otro Cristo, un Cristo falso, que no puede salvar a nadie. No solo las sectas tienen otro Cristo, en su negación de que Jesucristo es el eterno Dios que se hizo carne, ellos también traen otro evangelio, un evangelio falso. Ellos quieren esclavizarte en su sistema hecho por hombres y en sus organizaciones, tratando de que tú trabajes y trates de ganar tu salvación aparte de Jesucristo. Mas hay que entender que por lo que Jesucristo es y quién es Él, Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por la gracia de Dios, tú has sido salvo por la fe, y no de tu propia cuenta, para que es un don de Dios, no a través de las obras, para que ninguno se gloríe. Amigo, tú no puedes ganar tu salvación, no puedes trabajar por ella, es un don que fue comprado y pagado por el Cordero Eterno de Dios. Jesucristo fue Dios hombre. Él fue el sacrificio infinito. Hebreos capítulo 10 dice que Él derramó su sangre una vez por todas para remover los pecados, para que podamos llegar por fe y recibir el don de la salvación. Esta es la razón por qué se llama el Evangelio.
El Evangelio significa buenas nuevas. Y son buenas nuevas para la gente que está metida en las sectas hechas por los hombres y las religiones fundadas por hombres. Y la diferencia entre la religión y la cristiandad, para terminar en el día de hoy, es que la religión y las sectas son formas por las cuales el hombre trata de llegar a Dios. La religión es a través de rituales y sacrificios por los cuales el hombre trata de llegar a Dios. La Biblia nos dice que toda nuestra justicia puesta junta son trapos sucios delante de Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo. Y el hombre y la mujer están afectados por una enfermedad espiritual llamada el pecado. Y el hombre está tratando de llegar a Dios a través de su religión, las sectas, sacrificios y tradiciones y buenas obras, mas no pueden llegar ante la presencia de un santo Dios. La gran verdad del cristianismo es Romanos 5:8, donde dice que Jesús mostró su amor por nosotros, que mientras nosotros éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. La religión es el hombre tratando de llegar a Dios. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre y mostrándonos un camino a través de la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario para que podamos tener perdón de pecados y podamos llegar de nuevo a esta relación personal con Dios, el Creador, tal como fuimos hechos en un principio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio y eso es lo que tenemos para compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos que están atrapados en este sistema humano, en estas religiones hechas por el hombre, las buenas nuevas del Evangelio. Vamos pues a terminar con una palabra de oración. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.